Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Escribilea, este programa donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena, única e interesante, donde todos ganamos en conocimiento. Y para que así continúe nuestro programa, contamos con el prestigioso panel de profesores universitarios integrado por el doctor Raúl Lombana. El también doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Muy buenas noches, profesores, y bienvenidos una vez más. Recordamos ahora el momento en que uno de nuestros panelistas realizaba la pregunta de participación de la semana anterior y que ustedes debieron responder a través de nuestra página de Facebook Escriba y Lea Cuba. También conocerán a la persona ganadora y la respuesta para aquellas personas que no la tienen aún podrán leerla en el borde inferior de la pantalla. ¿Cuál es el título de la primera novela histórica moderna y quién es su autor? Iniciamos nuestro primer tema de la noche indicando que ustedes telespectadores tienen una pequeña información en pantalla de adelanto para que les ayudará en su indagación personal. Y a ustedes también les indico que es un personaje histórico. Inicia la ronda de preguntas el doctor Raúl Lombana. Sí, Ramón, buenas noches. Buenas noches. Ramón, personaje histórico de nuestra era. ¿Correcto? ¿Es un hombre, Ramón? No, profesor. Estamos buscando una mujer. Una mujer. Una mujer de nuestra era. Sí. De algún momento posterior a la Edad Antigua. También lo es. A la Edad Media. Sí. A la Revolución Francesa. Correcto. De los siglos XIX, XX o XXI. De uno de esos siglos. Siglo XIX. Siglo XIX. Siglo XIX americano. Americano. De la América Latina. Muy bien. Insular. Sí. Cubana. ¿Es cubana esta persona? Alcanza su historicidad por su contribución o participación en alguna de las gestas libertadoras del siglo XIX cubano. Sí, doctor. Esta mujer está vinculada a la Guerra de los 10 años. Sí. Y está relacionada de alguna manera con alguno de los líderes que encabeza esa revolución. ¿Usted quiere detallarme esa relación? Familiar, como compañera, esposa, madre de alguno de los principales revolucionarios. No, en este caso no lo es. No. No. Es de la parte centro-oriental de Cuba. De la parte centro-oriental de Cuba. De las villas para allá. No. No es de las villas para allá. No, no lo es. Ah, qué bien. Significa que es de Occidente. Exacto. Ella está ayudando a la independencia, vamos a decirlo así, en la Guerra de 68. Correcto. Esa ayuda, participación, apoyo, tuvo un impacto Claro. en las luchas. Sí, en la política también. Esta mujer estuvo en Cuba y fuera de Cuba, Así es. indistintamente para ayudar a la causa revolucionaria. Sí, sí. Fue conocida la actividad de esta mujer fuera de Cuba. Sí, es conocida. Se le conocía como conspiradora, como conspiradora. ¿Tiene razón? No estaría errado yo si pensara que esta mujer tiene una participación política, una actividad revolucionaria, o antes de la guerra de 68 también, o al menos en la tregua fecunda también. Sí, la tiene. En uno de los dos, Las tiene, o las en los tiene. dos lugares. Sí. Esta es una mujer que sale del pueblo, o sea, es una mujer que las circunstancias la ponen entonces expeditamente en una situación revolucionaria durante la guerra del 68. No, profesor, no es el caso. Esta mujer está en la emigración en los Estados Unidos. Correcto. Y es una mujer muy activa. O sea, Sí. es una mujer que se reconoce, diríamos hoy, hablando en lenguaje de género, como una lideresa Correcto. de las acciones conspirativas cubanas en los Estados Unidos que contribuyen a recaudar fondos, a hacer propaganda, Exacto. ese tipo de cosas. Sí. Bueno, yo le voy a decir un nombre para no seguir dilatando esto. Yo estoy pensando en Emilia Casanova. ¿Es Correcto. Emilia Casanova? Correcto. Emilia Casanova es una joven cardenense Ujú. que cuando tiene lugar la invasión de Narciso López por Cárdenas, donde trae la bandera cubana por primera vez y la coloca encima del Hotel La Dominica, ella es testigo de ese hecho. Y según las biógrafas y los biógrafos, eso fue lo que la decidió a ella
a convertirse en una patriota cuando vio aquel despliegue de las tropas de Narciso López y vio ondear la bandera cubana por primera vez. Y de ahí viene una participación en esa época de los movimientos anexionistas, y después, cuando ella se convierte en la compañera de Cirilo Villaverde, que va a ser su esposa durante largos años, empieza entonces a tener una actitud francamente separatista e independentista, ya no anexionista, sino abiertamente independentista, y va a tenerla durante toda la guerra de los 10 años e incluso después, porque es una mujer que llega a la guerra del 95. Muere en el 97. Exacto, y ya todavía en ese momento, en su ancianidad, era reconocida como una de las voces más importantes de la emigración cubana. Yo no recuerdo si ella regresa a Cuba, sí sé que Villaverde regresó. Sí, estuvo momentáneamente. Momentáneamente, brevemente en la década del 80, pero después vuelve a irse al exilio. Es una de las figuras, yo diría, quizás de las que menos se habla cuando se habla de las mujeres de esta época, pero cuya huella fue muy importante en ese movimiento conspirador en la emigración. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Félix Julio. De inmediato, sin pérdida de tiempo, nos iremos a conocer una novela literaria, como ocurre cada semana aquí en Escribilea, y que tiene la realización de nuestro compañero licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Cuando haya terminado este segmento, regresaremos para el tema intermedio. Y les recuerdo que en los minutos finales de nuestro espacio conocerán una pregunta de participación que pueden responder a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. Estén atentos. Aquí les esperamos. Buenas noches. La editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro ha publicado el volumen que esta noche les comento, que llega avalado con el Premio Alejo Carpentier de Ensayo 2020, de acuerdo a la decisión de un jurado integrado por Víctor Foule Calzada, Ricardo Luis Hernández Otero y Karina Pino Santos. Me refiero al volumen titulado Silencios y Recepciones, la novela de José Martí, de Mauricio Núñez Rodríguez. En 4 capítulos y varios anexos, en este libro, una profunda y minuciosa investigación, el autor se acerca a un texto poco estudiado del apóstol. Me refiero a la única novela publicada por José Martí, Lucía Jerez o Amistad Funesta, que fue publicada por entregas en el año 1885 en las páginas del periódico El Latinoamericano. Mauricio Núñez Rodríguez analiza en este libro, entre otros temas, la estructura de la novela, la trascendencia de la prosa narrativa del maestro e igualmente la recepción de Lucía Jerez o Amistad Funesta a lo largo del tiempo. Doctor en Ciencias Literarias, nacido en la capital cubana en 1965, Mauricio Núñez Rodríguez se ha dedicado por años al estudio de la vida y la obra del más universal de los cubanos. En su bibliografía aparecen, entre otros títulos, la edición crítica de Lucía Jerez o Amistad Funesta, una investigación que ha sido publicada tanto en Cuba como en otros países del mundo. Con la publicación ahora de Silencios y Recepciones, la novela de José Martí, Mauricio Núñez Rodríguez pone a disposición de los lectores una obra referencial, una obra que indudablemente contribuye al estudio, a la difusión del legado del más trascendente, revolucionario e intelectual del siglo XIX cubano, el héroe nacional José Martí. Les recomiendo la lectura, el estudio del libro titulado Silencios y Recepciones, la novela de José Martí, de Mauricio Núñez Rodríguez, que publica la editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro y que recibió en el año 2020 el Premio Alejo Carpentier de Ensayo. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Vamos a iniciar ya el segundo tema, el tema intermedio, como me gusta decir. En este momento los telespectadores no van a tener información previa en pantalla y se trata de un hecho histórico. Y en este caso inicia la ronda de preguntas el doctor Félix Julio Alfonso López. Hecho histórico de nuestra era. Sí. De algún momento posterior a la Edad Antigua. También. A la Edad Media. Correcto. A la Revolución Francesa. Sí, doctor. De los siglos XIX, XX o XXI. De un siglo. Siglo XX. No, profesor. Entonces es un hecho histórico del siglo XIX. 19.
Siglo XIX, Ramón, americano, Sí. de la América continental. No. Ah, caramba. Es un hecho histórico transcurrido en Cuba, En Cuba. vinculado con, voy a preguntarle directamente, con los procesos o de formación de la nacionalidad o las guerras de independencia de Cuba, literalmente. ¿Tienes razón? Las guerras de independencia de Cuba Sí, también. sí. Una de ellas. Una de ellas. Este hecho histórico tiene una connotación, voy a hacer la pregunta al revés, además de militar, política, También. también. También, sí. O es un hecho que se da en el ámbito militar con una gran connotación política, o es un hecho que se da en un ámbito político, pero que tiene implicaciones en la guerra, ambas. ¿Usted va a elegir ahora? o ambas. Pero quiero decirle, la connotación político-militar viene por ahí. Por ahí, claro. Hay militares involucrados, Exactamente, sí. grandes personajes de la... Sí. Y este acontecimiento tiene algún sentido, alguna connotación contradictoria, donde hay contradicciones o oposiciones de criterios. Sí. Yo voy a pensar que no es que no lo pueda haber en la guerra del 95, pero bueno, y ahí está la labor martiana de por medio que ha limpiado mucho ese camino. Voy a pensar en estos hechos que están relacionados con la guerra de 68, que de alguna manera denotan esas necesarias, porque son necesarias, un poco a veces un poco nefastas, pero necesarias históricamente, contradicciones que tienen los grandes hombres de la independencia. Estamos hablando de un hecho que tiene que ver con esto. Exacto. El hecho, Ramón, está dentro, o sea, entre 1868 y 1878 claramente, Sí. Situado cronológicamente dentro de esa primera guerra. en campo insurrecto o en algún lugar que está dentro del teatro de operaciones, pero donde, digamos, se reúnen los patriotas. Ajá. Disculpe la insistencia, lo que yo le acabo de decir está muy remarcado en el hecho. Las contradicciones. Claro. Sí, sí, sí. Es El- que el el- hecho en sí, El hecho en sí, o sea, mi Exacto. pregunta ahora era si su historicidad está condicionada en gran medida, no digo totalmente, pero en gran medida por esto. correcto. De alguna manera participa o se relaciona con este hecho uno de los grandes hombres de la gesta del 68. Estoy hablando de, bueno, ya podemos decir Gómez, Maceo, hacia ya al final, Céspedes, Aramonte, uno de esos nombres. está Hay uno de relacionado. esos grandes personajes históricos que tiene una implicación, desde mi punto de vista, indirecta. Uno solo de los que yo le dije. Uno, aunque afecta al resto, por supuesto. Pero esa implicación es en vida, Sí, está vivo. está vivo, sí, Este personaje que usted dice que está involucrado es Máximo Gómez. correcto. Y es posible que haya muerto Céspedes, aunque su espíritu esté en la situación. Ajá. Si fuéramos a decir que hay dos que tienen que ver más con el suceso, aunque Céspedes está fallecido, es Céspedes uno y Gómez está involucrado. Sí, Pero hay otros grandes jefes militares sí, involucrados de manera directa, directa, contraponiéndose, correcto. incluso en situaciones que laceran la revolución a partir de la falta de unidad. Ajá. De estos sucesos que uno estudia con tristeza y a la vez con comprensión histórica, cuando los estudia profundamente, sin perder de vista la historicidad y el valor histórico de las personalidades, pero reconociendo que en algún momento no fueron lo suficientemente cuidadosos con el tema de la unidad. Estamos hablando de eso. Son producto de su época. A este acontecimiento estaba vinculado o la figura o de Vicente o de Calixto García. Uno de ellos, El primero el primero. es la sedición de Lagunas de Barona. Correcto. La sedición de Lagunas de Barona es, por lo menos para mí, y reitero, tristemente para la historia de la revolución en ese periodo, la recopilación de unas contradicciones que nosotros vemos muy bien y estudiamos muy bien, y nuestros estudiantes explican muy bien a partir del inicio de la guerra y la situación que se da en la histórica Asamblea de Weimar, pero también las contradicciones que genera con este presidente subordinado doblemente al mando, o sea, a la Cámara y el ejército subordinado a la misma vez a la Cámara y al presidente, este presidente que necesita más libertad en tiempos de guerra, pero que el espíritu democrático, que tiene su razón también de ser pensado así, de la Cámara lo ata, ¿no? Y estas limitaciones hacen que cuando la figura del presidente no esté, y además muera en las condiciones que muere Céspedes, heroicas que muere Céspedes, y los cespedistas, como se le llama en ese periodo, ¿no?
sobre todo jefes orientales, donde está Vicente García y otros tantos, entienden que se le dejó un poco solo a Céspedes o que no se hizo totalmente correcto. Y esto se vincula con que asciende a la presidencia de Cuba la figura del Salvador Cisneros, gran figura de Salvador Cisneros, marqués de Santa Lucía, lleno de mérito también, pues hace que se agudicen más esas contradicciones y entonces simplemente se produce un motín, es un motín militar en Lagunas de Barona, donde Vicente García y otros generales se niegan a cumplir la primera orden que les da el nuevo presidente, que es una orden muy necesaria, que es la de ir con Gómez a la invasión. Y lo más triste del caso es el éxito que está teniendo Gómez en la invasión. Todos sabemos que la no realización de la invasión va a ser un problema en la guerra. ¿Y qué pasa? Que Gómez ya está sustituyendo en gran medida, ya ha logrado ganar el reconocimiento del Camagüey. Le fue muy difícil en un Camagüey agramontino. Y luego de dar ese paso tan difícil, entonces son los jefes orientales, un poco celosos después de la muerte de Céspedes, los que no quieren, pero lo que están reproduciendo realmente son las contradicciones de Guaymaro, las contradicciones entre un poder civil y un poder militar que a la larga darían al traste con los grandes problemas que frenarían el éxito total de la guerra de 68. Y que digo que fueron necesarios, Ramón, porque gracias a esa experiencia y a que Martí después supo qué hacer con esa experiencia, pero sobre todo rescatar a esos hombres, que a pesar incluso algunos de haberse equivocado en ese tema, cuando llegue la protesta de Baraguá nos vamos a encontrar a Vicente García protestando en Baraguá. Con eso lo digo todo. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, y vamos de inmediato a nuestro momento musical. Recuerde que nos queda el último tema en Escribe y Lea, por favor, no lo pierda. Les agradezco la mirada. Profesores, vamos a iniciar el tercer tema indicando que los telespectadores tienen información en pantalla acerca del mismo y que ha sido remitido por Leyanet Figueredo y por María Antonia Pérez a través de redes sociales. Es una obra de arte, profesor Dagoberto, que debe ser comenzada a determinar por usted. Gracias, Ramón. Esta es una obra de arte de nuestra era, de algún momento posterior antiguo. También.
Posterior también a la Edad Media. Sí, profesor. Posterior a 1789. No, profesor. Ah, caramba. Dígame, Ramón, si estoy bien ubicado. Entre el 1501 hasta 1789. Así es. Esta obra se produce en Eurasia, Eurasia. en la Europa continental, Correcto. en un actual país con costas mediterráneas, Así es. peninsular, Es peninsular. Italia o España. Uno de ellos Vamos a decir Italia. es Italia, Estamos hablando de una obra de las artes plásticas, de las artes plásticas. pintura o escultura, Usted elige una pintura. una pintura. Ahí puede haber desde el Renacimiento, con mucha fuerza, ¿verdad? Y todo lo que está hasta 1708. Bueno, no hasta allá, porque después está el barroco, está todo lo que conocemos. Es una obra renacentista. Una obra renacentista. Sería una de las obras destacadas del Renacimiento. Es destacada. Su autor es un conocido pintor renacentista Sí. y es una de las obras más destacadas de ese autor. ¿Esta en específico? Sí, yo creo que sí. Eso me lleva a pensar que su autor no es de los 3 o los 4 grandes, pero es un pintor importante del Renacimiento. Importante en la historia del arte. Puedo obviar a Da Vinci, a Rafael y a Miguel Ángelo. No es una obra de ninguno, Puedo, de ninguno de si ellos. le estoy preguntando no. en negativo, puedo Sí, excluir sí, a... sí. Ya. Y la obra está ubicada, bueno, si nos ponemos a buscar ahora 400, 500, por ahí nos vamos a enredar un poquito y vamos, no es que no lo logremos, pero vamos a perder más puntos. Vamos a pensar primero que está ubicado en una de las grandes escuelas. La napolitana, la florentina, la veneciana. Correcto. Es catalogable. Sí, cómo no. Es una obra de un pintor que se ubica, bueno, le voy a preguntar por la que, obviamente, Escuela Florentina. No. Esta obra es una obra de arte que no es mitológica. No. O sea, lo que representa esta obra, ¿por qué lo pregunto? Porque en el Renacimiento, como sabemos, Sí. la presencia de la temática mitológica está muy marcada en una mayoría importante de artistas. Y hay temáticas también religiosas, no mitológicas, sino religiosa cristiana, católica, pero hay también otro tipo de elementos que representan cuestiones históricas. Ajá. Yo le debo decir, profesor, que esta es una obra que presenta sus contradicciones. Los críticos, los estudiosos de la historia del arte no se ponen de acuerdo justamente en la temática que tiene esta obra. Es curiosa esta... Muy curiosa. esta observación que usted nos hace, porque normalmente, por ejemplo, cuando son de temática religiosa, católica, cristiana, están haciendo referencia a pasajes bíblicos. Exacto. Cuando están haciéndolo con la mitología, es También. igual. Por lo tanto, descartamos que sea esta la temática del cuadro. Unos dicen que sí representa personajes mitológicos, otros dicen que no. Pero hay figuras humanas Sí, figuras humanas. que claramente están ejecutando una acción. Sí, claro. Ahora, lo que no sabemos es si esa acción es de carácter religioso o es de carácter profano. Ajá. Yo Ay. diría que la representación en sí, porque sí se ve lo que están haciendo en el cuadro, lógico. Es reconocible la figura del Sí, claro. pintor. Sí, sí. Bueno, yo le voy a decir 3 nombres de pintores a ver si por ahí nos podemos ubicar mejor. Ujú. Puede ser una obra o de Tiziano, o de Paolo Uccello, o de Andrea Mantegna. De ninguno de los tres. De ninguno de estos 3. No. Es de la escuela veneciana. Veneciana. El tema que trata. Hay varias figuras. en el Varias cuadro. figuras. Hay actividad festiva, este tipo de cosas. No es. No. Esa polémica que usted nos estaba diciendo sobre la naturaleza de la obra llega hasta nuestros días, ha sido muy famoso en la historia Hasta del arte. nuestros días. Es un pintor joven. Giorgione fue alumno de Bellini, o por lo menos él trabajó en el taller de Bellini, y sé que murió a los 30 y tantos años, es un caso. No recuerdo ahora a Tintoretto y Canaletto, si también alguno de los dos era joven. Canaletto es más barroco. Canaletto ya es más, sí, eso te lo excluyo por eso. Tiene que ver con alguno de los que hemos mencionado. Así es. De estos que yo dije ahora, Sí, sí. es un cuadro de Giorgione. De Giorgione. Giorgio Barbarelli. Y el otro tema, Ramón, es que a Giorgione se le adjudican completamente pocos cuadros porque él tiene cuadros que los terminaron de pintar Tiziano y otros, ¿no es así? Ujú. Pero esto es un cuadro claramente de Giorgione, Sí.
que siempre se ha sabido que es de él. La polémica estriba en torno a otras Está cosas. autenticado de que pertenece a Giorgione. Él tiene una cosa que lo distingue mucho, es al que le corresponde el mérito de convertir el paisaje de fondo en protagonista principal. Ajá. O sea, a partir de Giorgione, usted ve un cuadro renacentista y el protagonista puede ser el fondo. Me queda preguntarle con cuántas figuras humanas, porque yo estoy pensando en el cuadro de la tormenta y estoy pensando en los tres filósofos. ¿Es uno de estos dos? Es uno de ellos. Uno de ellos dos. Bueno, si tiene dos personajes, una mujer y un hombre, que están haciendo cosas aparentemente muy sencillas, pero que los artistas discuten mucho acerca de qué están haciendo, y usted dijo ahorita que algunos dicen que hay representación bíblica de diferentes personajes, otros no. Los tres filósofos está muy claro que es un tema profano. Yo voy a pensar que es el cuadro de la tormenta. La tempestad. La tempestad. La tempestad. Así es. La tempestad es una de las obras de las que más se discute. El paisaje aparentemente de fondo se convierte, hay unas columnas que están rotas, que los críticos se rompen mucho la cabeza de qué, porque la polémica versa realmente en qué quiso expresar Giorgione. Si es, como decían ustedes, una pintura profana, si se está burlando de algo como hacía Leonardo, que a veces estaba respetando mucho el mito y respetando mucho los libros sagrados, y había una crítica implícita, ¿no? O Miguel Ángelo en la Capilla Sixtina, que sabemos que hasta se burló de papas y todo lo demás. O a veces hay un respeto auténtico, una celebración auténtica, y no se ponen de acuerdo, como decía usted, los críticos, porque estas dos figuras están haciendo, hay un soldado, el hombre está en una pose militar y la mujer está en una posición muy maternal. Los objetos aparentemente secundarios, hay una cigüeña o algo así, son los que te dicen más o menos qué habrá, qué está intentando decir el autor, pero es muy difícil interpretarlo. ¿Y qué pasa? Giorgione muere joven, sus cuadros incluso los tienen que terminar estos otros pintores que decíamos. Son muy pocos. Lo que sí yo creo que no se puede dejar de decir aquí, Ramón, es que Giorgione fue uno de esos artistas que desde su juventud todo el mundo apostaba por él, era un genio, pero murió, como dice usted, a los 30 y tantos años. 30 años. Y vaya usted a saber lo que hubiera producido, porque si a los 30, 28, 29 años, no sé, esta pintura es de 1507, 1506. Es de cerca del 8. Si a esa edad este hombre era capaz de ser ese artista, ¿quién sabe? En historia no podemos especular, pero quién sabe. Bueno, estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, por haber determinado esta obra de arte, y vamos de inmediato, estimados profesores, a realizar la pregunta de participación que deberán responder nuestros telespectadores a través de nuestra página de Facebook. Profesor Félix Julio. Bueno, yo me voy a quedar en la historia del arte. La pregunta para los televidentes sería, ¿cuál es el templo budista más grande del mundo y en qué lugar está? Vamos a reiterar. Sí, ¿cuál es el templo budista de mayores dimensiones y en qué lugar está? Muchas gracias, profesor, muy amable. Ahí tiene la interrogante. Quien tenga la respuesta, que la coloque de inmediato en nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. A través de esta vía daremos a conocer la persona ganadora, y también recuerdo que esta pregunta no aplica para nuestra retransmisión de los domingos. Así estamos poniendo punto final a nuestro Escriba y Lea de esta noche. Recuerde que el próximo miércoles tendrá una nueva cita con esta manera de abordar el arte, la historia y la cultura universales que tenemos aquí en nuestro programa, y donde el objetivo es que usted tenga conocimientos, recuerde y además se entretenga. Ha sido una buena noche, profesores, muchas gracias. Una buena semana para ustedes, para el equipo, y a usted, como siempre, gracias por su mirada.